Isaías 61, versículos del 1 al 3. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. ¿Serían tan amables de leerlo todos? El Espíritu. Muy bien, ahora me permiten ustedes, voy a dar lectura en una versión diferente que tiene los nombres de Dios correctos conforme está en el original. Dice la palabra de Dios: el espíritu de Adonai, Yod-Heh-Vod-Hei, está sobre mí, porque Yod-Heh-Vod-Hei, o Jehová, o Yahweh, me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los corazones desgarrados, a proclamar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a promulgar el año de gracia de Yahweh, de Yahvé, de Jehová, o de Yod-Heh-Vod-Hei, y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que lloran, a comunicar la alegría a los que lloran en Sión, dándoles hermosura en lugar de ceniza, y óleo de regocijo en lugar de lamentos, y el manto de alabanza en lugar de pesadumbre, para que sean llamados árboles de justicia, plantados por Jehová, o Yod-Heh-Vod-Hei mismo, para que Él sea glorificado. Padre, en el poderoso nombre de Jesús oramos en esta mañana y pedimos que ese espíritu tuyo, el espíritu del eterno Dios, el soberano de las naciones, el creador del universo, tenga toda libertad para fluir en esta mañana y llévanos al conocimiento de tu verdad, de tu eterna verdad, de tu verdadera verdad, de esa verdad que transforma y que cambia, de esa verdad que da vida. Padre, en el nombre de Jesús, atamos en el nombre de Jesús, tomamos autoridad en el nombre de Jesús como iglesia de Jesucristo, y atamos todo espíritu de contradicción, todo espíritu de oposición, todo espíritu de religiosidad, todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de orgullo, todo espíritu que no glorifica el nombre de Jesús, lo declaramos atado, enmudecido, ciego, sordo, mudo, en el nombre de Jesús. Y declaramos que en este momento tu Espíritu Santo fluye con poder, tiene toda la libertad para guiarnos al conocimiento de tu palabra y convencernos de toda verdad, porque lo hemos declarado en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Aleluya. Puede sentarse, por favor. Puede tomar su lugar. El propósito es que nosotros podamos entender qué cosa es lo que Dios quiere que entendamos, además de lo que ya nos indicó el Señor. Dios ya nos dio encomiendas. Dios ya nos dijo que tenemos que hacer. Nos dijo al principio que tenemos que abrir las puertas de par en par, para que entre la gente justa y guardadora de verdades, gente justa y gente fiel. También el Señor nos dijo que tenemos que allanar el camino, tenemos que preparar el camino, porque para la gente, que los cautivos, por la gente que se va a arrepentir por la palabra de la iglesia, por esas declaraciones, porque la iglesia ha entendido su responsabilidad, su propósito, su llamado. Si hemos entendido y hacemos lo que seguimos haciendo, porque ya empezamos a hacer los decretos, ya empezamos a orar, a declarar, a soltar ligaduras de impiedad, ya empezamos a orar, a interceder, vamos a orar declarando que se sueltan
esas almas, y que el diablo suelta también, ordenarle al diablo que suelte las vidas, las mentes, la voluntad y las emociones de esas almas que están cautivas. Hay que preparar entonces el camino que para que pueda venir esa gente. Tenemos que quitar los tropiezos, los obstáculos, las piedras, las rocas, todo lo que impide el camino de aquellos que van a regresar. Tenemos que preparar calzada, tenemos que preparar una avenida, tenemos que preparar un camino ancho, porque es mucha gente la que va a venir a los pies del Señor. Y no podemos nosotros, más bien la iglesia es la indicada de limpiar el camino. Hay cosas que Dios va a hacer, hay cosas que Dios ha hecho, hay cosas que Dios está haciendo definitivamente, pero hay una parte que nos corresponde a nosotros como iglesia de Jesucristo. Esa es la parte que el Señor quiere que nosotros entendamos. Dios nos está equipando, Dios nos está formando, el Señor nos está preparando para que podamos nosotros ejercer con pleno uso de facultades espirituales y también intelectuales, mentales y fuerzas de toda clase. El Señor nos está proporcionando todos los elementos, lo que Él tiene, el arsenal del cielo, las provisiones de Dios, las promesas de Dios, para que nosotros hagamos uso y podamos nosotros unirnos para poder cumplir la gran comisión y el reino de Dios se extienda. No sé si me estoy explicando en esta mañana. Bueno, quiero decirles que vamos a meditar, voy a leer el versículo primero. Vamos solamente a meditar en esta mañana en el primer versículo, solamente en el primer versículo, y el próximo domingo vamos a ir viendo los demás. Pero dice el versículo primero: el espíritu de Adonai. En el hebreo siempre es al revés. Por eso el espíritu de Jehová, el Señor es Adonai. Jehová, de ahí viene Yahweh o de Yod-Heh-Vod-Heh. El espíritu de Adonai, Yod-Heh-Vod-Heh, está sobre mí, porque Jehová o Yahweh o Yod-Heh-Vod-Heh me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los corazones desgarrados, a proclamar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Pero hay otra versión, se los voy a leer en otra versión, y dice así: el espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. En esta mañana, repito, voy a empezar una serie de mensajes que el nombre de la serie es el verdadero mensaje de las buenas nuevas. Repito, el verdadero mensaje de las buenas nuevas. Y el primer punto, una de esas verdades, o el parte de esa verdad, de ese verdadero mensaje, es la verdad de la unción de Jesús. Prácticamente este es el título del mensaje de hoy: la verdad de la unción de Jesús. Miren, el domingo en nuestra celebración se manifestó la presencia de Dios de manera especial. Hubo derramamiento, hubo impartición. Yo no sé si los que están aquí pueden decir, pero hubo gente que estaba conectada, hubo gente que hubo una administración especial. Y el Señor nos dio al final, Dios nos dio una palabra para sellar ese tiempo de impartición. El Señor nos dio esa palabra y yo la tomé, esa palabra, y esa es la razón por la cual vamos a darle continuidad a lo que el Señor nos está dando. Esa palabra es este pasaje de Isaías 65. El Señor nos dio esta palabra, es el mensaje. El Señor quiere que nosotros pues continuemos en ese deseo, en ese mensaje, en ese propósito, en ese camino donde el Señor nos está llevando como iglesia.
Para que podamos entender bien entonces, y de manera de introductoria, a manera de introducción, recordemos que Jesús, después que dice la Biblia en en Lucas capítulo 4, si vamos a la palabra de Dios en Lucas capítulo 4, todos nosotros hemos leído esta porción hablando de la tentación de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 4 de Lucas, capítulo 4, les pido que por favor tengan su Biblia a la mano o estén tomando anotaciones. No tanto piensen en la Biblia, sino en este momento en apuntar. Van a aparecer las citas en la pantalla. Entonces dice la palabra de Dios: y Jesús, 4:1, y Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y fue impulsado por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Fue impulsado por el Espíritu al desierto. Fue llevado, fue impulsado, que es lo mismo de ser enviado. Fíjense bien, fue llevado, enviado, impulsado al desierto. Y era tentado por el diablo, etcétera, etcétera, por 40 días. Sabemos que Jesús entró al desierto, estuvo 40 días en el desierto y era tentado. Era todo ese tiempo el diablo estuvo tentándole. Dice la palabra que entró lleno del Espíritu Santo. Ninguna persona puede entrar a su desierto. Ninguna persona puede entrar a su desierto, del cual todo cristiano tiene que entrar y tener la seguridad, tener la garantía de que va a tener victoria frente a las tentaciones del enemigo. Para poder vencer al diablo, para poder vencer las tentaciones, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Cuando una persona no está llena del Espíritu Santo, no va a poder vencer al diablo, no va a poder vencer las tentaciones que el diablo le presente, y por ende no va a pasar su desierto, no va a poder atravesar el desierto, su desierto del cual todos los cristianos tenemos que atravesar. Pero vemos nosotros en el versículo 14, dice la palabra de Jesús, todos juntos dice: y Jesús regresó a Galilea. ¿Cómo? Fíjense, versículo 13. ¿Cómo dice versículo 13? Y habiendo acabado toda tentación, el diablo se apartó de él hasta un tiempo oportuno, dice en esta versión. Y regresó a Galilea. ¿Cómo regresó? ¿Cómo regresó, iglesia? En el poder del Espíritu de Dios. Fíjense, una cosa es estar lleno del Espíritu Santo y otra cosa es estar viviendo en el poder del Espíritu Santo. No sé si me estoy explicando. Tenemos etapas y hay procesos en la vida cristiana. Escúchenlo. Y dice: y él enseñaba en las sinagogas de ellos, siendo admirado por todos. Y fue a Nazaret, donde había sido criado. Y en el día sábado entró, en el día de reposo, entró en la sinagoga y conforme a su costumbre se levantó a leer. Y le fue entregado el rollo del profeta Isaías. Y habiendo desenrollado el volumen, halló el lugar donde estaba escrito, que era el pasaje que se leía, que correspondía, dice en otra versión. No encontró, no buscó, no, era el pasaje que le tocaba en esa ocasión leerse en la sinagoga. Y dice: y halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para evangelizar a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y restauración de vista a los ciegos, y enviar en libertad a los oprimidos, y proclamar el año favorable del Señor. ¿Ya vieron? El mismo pasaje de Isaías 61, el Señor dijo, este pasaje Él lo estaba tomando. Fíjense cómo Él vino, comenzó su ministerio. Escúcheme bien, después Jesucristo, después que fue
después que venció toda tentación, después que salió de su desierto, después de que salió su desierto, salió en el poder del Espíritu Santo, fue como inició su ministerio, no antes, ni después, sino fue inmediatamente de que salió de su desierto. Hay mucha gente que quiere tener su ministerio, pero no ha pasado por su desierto. Es más, algunos no están ni llenos del Espíritu Santo. Imagínense cómo pretende una persona, un cristiano, un creyente, estar viviendo, desarrollar su ministerio sin tener el poder del Espíritu Santo de Dios. No se puede. No se puede. No se puede. Escúchenlo bien. Tenemos que pasar nuestro desierto. En el desierto es ahí donde usted tiene que vencer al enemigo. Tiene usted que vencer al enemigo, tiene que vencer toda tentación. ¿Cómo podemos nosotros pretender estar enseñando a la iglesia de Jesucristo cuando somos unos neófitos? Cuando no hemos podido vencer tentaciones. Por eso dice la Biblia que el que enseña pues acarrea mayor condenación. Tenemos que tener cuidado de no pretender de estar desarrollando un ministerio cuando no hemos pasado nuestro propio desierto, cuando no hemos demostrado que realmente estamos preparados para ejercer y desarrollar nuestro ministerio. Jesús, antes de empezar a sanar a los enfermos, antes de curar a los enfermos, antes de darle la vista a los ciegos, antes de que hacia los cojos comiencen a andar, y antes de resucitar los muertos, Él tuvo que entrar a su desierto. Pero Él entró lleno del Espíritu Santo. Y Jesús entró lleno del Espíritu Santo después que fue bautizado. El bautismo es el acto de obediencia. Jesús se sometió al bautismo. Fíjense, el bautismo de Juan era el bautismo de arrepentimiento. Era el bautismo en agua, pero era un bautismo de arrepentimiento. Y entonces, ¿cómo es posible que Jesús siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, Jesús, ¿de qué se iba a arrepentir si Él no tenía pecado? Sin embargo, cuando Él viene a Juan el Bautista y le dice: bautízame, y Juan le dice: pero si yo soy que necesito ser bautizado por ti, ¿cómo es que tú vienes a mí? Y Él dijo: deja, porque así conviene que se cumpla toda justicia. Jesús se sometió en todo y por todo al Padre. Jesús fue obediente. Comenzó su ministerio obedeciendo. Hay gente que quiere ministrar y no ha aprendido a obedecer. Hay gente que quiere estar ministrando y no soporta que le diga su líder ni su mentor. No soporta que le den una indirección, que le den una instrucción. Si no aprendemos a obedecer a Dios, menos vamos a obedecer a los demás. Por eso Jesús obedeció. Por eso cuando se presentó al bautismo, cuando estaba bautizándose, dice la palabra de Dios que fue tan grande el gozo del Padre que se abrió el cielo. Se abrió el cielo y descendió el Espíritu de Dios en forma corporal como de paloma, y vino sobre Jesús y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Él me complace. Este es mi Hijo, lo amo porque es obediente. Y dice la Biblia que fue lleno del Espíritu Santo, y después el Espíritu mismo lo llevó al desierto para ser tentado por Satanás. Iglesia, la tentación va a ser infaltable. La tentación, todo mundo tiene que ser tentado. Ser tentado no es pecar, no es pecado. El problema es cuando nosotros cedemos a la tentación. Por eso tenemos que entender, Jesús, después que salió de su desierto y de estar en ayuno por 40 días, salió en el poder del Espíritu Santo para cumplir su ministerio. Por eso Él, dice la Biblia, salió en el poder. Y Él dijo, el Espíritu de Jehová, el Señor, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. El Espíritu de Adonai, Jehová, Yod-Heh, está sobre mí. Escúcheme bien, iglesia. Lo primero que tenemos que entender, que con respecto a la unción está originada en la misma persona del Espíritu de Dios. El Espíritu de Jehová, para que me entienda, el Espíritu de Adonai, el Espíritu mismo,
escúcheme bien, no era la influencia de Dios. Escúcheme, no era la influencia de Dios, no era el consejo de Dios que estaba sobre él, no era su apoyo el que estaba sobre de él, no era ni la voz de Dios que estaba sobre de él, no era ni su enseñanza que estaba sobre de él, era el mismo Dios, el espíritu de Adonai, el espíritu de Jehová, el espíritu de Yod-Hei está sobre mí. La palabra espíritu es la palabra en el hebreo ruach, que significa viento, significa por semejanza de aliento, viento o vida. La misma, en otras palabras, era la misma vida, la propia vida de Dios. La propia vida de Dios es la esencia misma la que estaba en él, es el origen de la vida. La palabra de Dios dice que el espíritu es el que da vida. Dice Juan 16:63, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Por eso nosotros tenemos que estar en el espíritu. Nadie puede desarrollar un ministerio en la carne, porque la carne para nada aprovecha. Es más, la Biblia dice que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu, conforme al espíritu. Bueno, entonces era el espíritu de Jehová el Señor. Jehová. ¿Quién es Jehová? Acabamos de conocer Jehová, Yahweh o Yod-Hei, que es el gran yo soy. Ese Dios que es autoexistente, el Dios que nunca cambia, el Dios que no depende de nada ni de nadie. El Señor es ese Señor Adonai, el amo, el dueño del universo, el creador del universo, ese Señor majestuoso, el que tiene toda la autoridad plena. Ese espíritu de Jehová Adonai es el que estaba en Jesús. Este pasaje de Isaías 61 es una palabra profética para hablar de el Mesías, de Jesús el Mesías, de Jesús el ungido. Este pasaje está profetizando la venida del mensajero de Dios, del enviado de Dios, el enviado de Dios. Fíjense, dice: el espíritu de Jehová el Señor, de Adonai, Yahweh, está sobre mí. Está sobre mí, dijo. Esa palabra sobre, eso también tiene algo, una enseñanza tremenda. Nosotros como cristianos tenemos que entender de que no tenemos que conformarnos con haber aceptado a Jesús, porque cuando usted tiene a Jesús en su corazón, usted apenas está bebiendo del Espíritu, pero usted tiene que beber del Espíritu al punto de que comience a crecer ese río, el río de Dios, el río del Espíritu de Dios. Tiene que comenzar a crecer al punto que se desborde el río, de tal manera que esté sobre su vida. Por eso dice Primera a los Corintios capítulo 12. Vamos a ver qué dice para que podamos entender mejor. Primera a los Corintios capítulo 12 versículo 13. Todos conocemos este versículo, pero vamos a hacerlo así. Dice la palabra: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio ¿a qué? Se nos dio ¿a qué? A beber de un mismo espíritu. Cuando nosotros tomamos, escúcheme bien, dice: porque a todos por un solo espíritu fuimos todos bautizados, sumergidos en un cuerpo. A todos, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Escúcheme bien, cuando nosotros tomamos algo, esto es tomar o beber. Lo que yo tomo va a mi interior. El agua que yo tome va a mi interior. Pero si yo comienzo a tomar agua, llegará el momento en que voy a tener que casi vomitarlo, y se va a venir sobre mí el agua. Escúcheme bien. Una cosa es
tener la presencia del Espíritu Santo. Una cosa es tener la presencia del Espíritu Santo y otra cosa es tener la llenura del Espíritu Santo, al grado que se desborde. Tiene que tenerse se tiene que llenar nuestra vida al punto de que estemos sumergidos dentro de el agua, no que tengamos dentro. Por eso dice aquí, versículo 13, una vez más: y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, escuchen bien, cuando nosotros aceptamos a Jesús, entonces es cuando nosotros recibimos al Espíritu. A Jesús lo recibimos por medio de su Espíritu. Dice la Biblia que cuando aceptamos o confesamos a Jesús como Señor de nuestra vida, el Espíritu Santo viene a nuestra vida, viene a nuestro interior. Él envía a vuestros corazones, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, Él envía a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, y es por el cual nosotros clamamos: Abba, Padre. Es por medio, es la razón, va a ser la única manera. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, nos bautiza, nos mete en el cuerpo de Cristo por causa de aceptar y de recibir a Jesús en nuestro corazón. Entonces dice, por eso dice la palabra de Dios en Juan capítulo 7. Juan capítulo 7. Por favor, no se distraigan. Juan capítulo 7, versículo 37. Le digo esto, que tomen nota, porque esto es un punto importante, es una verdad, una doctrina que tenemos que tomarlo en cuenta. Juan capítulo 7, 37 dice: en el último día, el más grande de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzando la voz dijo: si alguno tiene sed, ¿qué? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y el que cree en mí, como dijo la Escritura, de su interior, de su vientre, fluirán ríos de agua viva. Cuando hay un río de agua viva, empieza a subir el río. El río comienza a subir y al principio se llega a tus tobillos, y luego llega a tus rodillas, y luego llega a tus lomos, y luego llega un momento en que ya no puedes estar caminando, tienes que nadar. Así es el Espíritu Santo cuando viene a nuestra vida y comenzamos a inundarnos de su presencia. Por eso cuando cantamos quiero más, quiero más, quiero más de tu Espíritu, es una verdad. Es una verdad, iglesia. Nosotros debemos de anhelar, de pedir, de declarar, de desear, querer más y más y más de Él, al punto de que el río de Dios empiece a desbordarse en nuestra vida. Dice la palabra, si esto dijo acerca del Espíritu, versículo 39, esto dijo acerca del Espíritu que iban a recibir los que creyeran en Él, porque todavía no había Espíritu, pues Jesús no había sido aún glorificado. El Espíritu Santo no se había ido, Jesús no se había ido, por eso el Espíritu Santo no estaba ahí. Pero dice, me voy a ir para que el Espíritu Santo pueda venir a vosotros. Y cuando Él venga, dijo, y cuando Él venga, entonces convencerá de pecado, de justicia, de juicio. Cuando Él venga, les enseñará toda verdad. Cuando Él venga, estaba hablando sabemos perfectamente allá en Juan capítulo 4, cuando la mujer samaritana, ¿se acuerdan de ese pasaje? La mujer samaritana, cuando Jesús le dijo, y la mujer dijo, dame de beber, Jesús le pide, y Él le dijo claramente, mira, si tú bebes de esta agua, hablando del pozo de Jacob, volverás a tener sed, mas si tomas del agua que yo te voy a dar, dice, no volverás a tener sed jamás, porque de su interior habrá un río que salte para vida eterna. Entonces, eso es lo que el Señor dice. Por eso en Hechos capítulo 1, conocemos nosotros este versículo. Dice la palabra de Dios, pero recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido no dice cuando hayan bebido, no dice cuando haya venido dentro de su interior, sino cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando haya venido sobre vosotros, recibiréis poder. ¿Cuál poder? El poder del que Jesús tenía cuando salió de su desierto.
ese poder para poder efectuar la obra de redención, para poder empezar a cumplir la gran comisión. Por eso dice, pero recibiréis poder. Por eso hay mucha gente, iglesia, de que no evangeliza. Por eso hay gente que no tiene carga por la gente, por los perdidos. No tiene. Podemos estar aquí, hay que salir a evangelizar, hay que salir a compartir, hay que orar y hay que ayudar por los perdidos. Pero usted anda en la carne, usted no está lleno del Espíritu Santo, usted no ama a Dios, no está conectado con Dios. Por eso usted dice, no, pues yo con trabajo estoy sobreviviendo y voy a buscar a otros. Pero porque usted realmente no está lleno del Espíritu Santo. Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo y empezamos a buscar esa llenura y más, viene a caer el agua del Espíritu. El río de Dios está vivo, el río de Dios está fluyendo, el río de Dios está creciendo cada vez más, al punto que se desborda el río en nuestra vida. Dice la Biblia, recibiréis poder cuando esté sobre vosotros, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos. Entonces ustedes van a comenzar a hablar, entonces van a comenzar a predicar. Y fíjense que no dice que van a empezar a liberar y van a empezar a soltar, solamente dijo, van a comenzar a ser testigos. Porque realmente todo el evangelio completo de Jesucristo comienza con la proclamación del evangelio. Por eso dijo, por eso me ha enviado a predicarle a los pobres, a predicarle a los pobres. Y después dice todos los demás, porque no tiene caso que estemos nosotros soltando ligaduras de impiedad, que estemos dándole vista a los ciegos, etcétera, si la gente no está convertida. Lo importante y lo primero e importante es que nosotros hablemos de Jesús. Es el ministerio básico, el primordial, el primero. Por eso dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta Islas Mujeres, hasta lo último de la tierra. Amén. Sí, hasta donde terminan todos los límites. Todos los límites. El Señor, el Espíritu de Jehová Adonai, Jehová el Señor, está sobre mí. Pero dijo, en segundo lugar, pero dijo, porque me ungió Jehová. Me ungió Jehová. Me ungió Yod-Heh-Vod-Heh. Me ungió Yahweh. La palabra ungir significa frotar con aceite. La palabra ungir significa consagrar, elegir. Viene de ungido. Cuando alguien es ungido, alguien está apartado, alguien está elegido, alguien está consagrado. Déjenme decirles entonces que la unción elige, la unción consagra. Por eso era importante, por eso Jesús es llamado el ungido. Entonces, pero ¿qué importancia tiene que alguien esté ungido? Alguien que esté frotado con aceite es alguien entonces que está consagrado. El aceite es el símbolo del Espíritu Santo. En la Biblia no encontramos de que se hayan derramado aceite literalmente sobre Jesús, pero sí entendemos en la Biblia de que el aceite es el tipo del Espíritu Santo. Y claramente dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Es como decir el aceite de Dios. Ese aceite, el aceite de la unción, el aceite que consagra, el aceite que elige, el aceite que da poder, está sobre mí. Por eso es importante que nosotros entendamos la importancia de la unción. La unción es cuando escuchamos que alguien dice, oye, esa persona tiene unción. Cuando habla se siente la unción. Cuando predica se siente la unción. Cuando canta se siente la unción. Porque es una persona que está consagrada. Es una persona que está llamada, elegida, y por ende está consagrada. Está exclusivamente las personas consagradas, las personas elegidas, las personas separadas, las personas que son exclusivas para el Señor, tienen unción. Y lo podemos sentir, lo podemos ver. ¿Por qué? Porque la unción, dice la palabra de Dios en Isaías 10. Vean que dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 10, versículo 27. Isaías 10, 27. Todos juntos. Como dice,
Dice, y el yugo se pudrirá a causa de ¿qué? Dice el versículo 27, lo voy a leer en otra versión. Dice, aquel día su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de tu robustez o de tu unción. Fíjense bien, la unción, de ahí viene la frase, la unción pudre yugos. La unción pudre yugos. La unción pudre yugos. Entonces Jesús tenía esa unción, tenía la unción del Espíritu Santo, la unción. Por eso es Jesús el Mesías, Jesús el enviado, pero también quiere decir Jesús el ungido de Dios, el que tenía. Por eso cuando Jesús comenzó su ministerio, Él dijo, hoy se ha cumplido esta palabra. Cuando Él salió del desierto en el poder del Espíritu Santo, entró a la sinagoga, le dieron oportunidad de que abriera el rollo. El pasaje que correspondía era el del profeta Isaías, este pasaje que estamos estudiando, y al terminar dijo, hoy se ha cumplido esta escritura, porque Él era el ungido, Él era el Mesías, Él era el enviado. Por eso a partir de ese momento el Señor Jesucristo comenzó a sanar a los enfermos, comenzó a predicar el evangelio, el arrepentimiento del reino de Dios, y dijo, el reino de Dios está aquí. Sí, empezó a sanar a los enfermos, empezó a libertar a los cautivos, comenzó a darle vista a los ciegos, comenzó a hacer que los mudos hablaran, que los sordos hablaran, y que los mudos oyeran, y comenzó a hacer milagros extraordinarios, porque el Espíritu de Jehová Adonai estaba en su vida. Él me ungió, pero también dijo, me ha enviado. En tercer lugar, me ha enviado, me ha ungido, pero también dijo, me ha enviado. La palabra enviar significa enviar lejos, por o afuera, ya sea por dentro o por fuera. Me ha enviado. Jesús no solamente fue enviado para que estuviese con el pueblo de Israel, sino también fue enviado para el mundo entero. Jesús no es exclusivamente fue para el pueblo de Israel, es más, vino a su pueblo, pero su pueblo lo rechazó. Por eso dice la Biblia, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra enviar significa enviar lejos, por o fuera. Significa, escúcheme bien, ejercitar, extender, empujar, levantar, libertar, quitar, prender, sacar, salir, soltar. Eso es lo que el Señor tenía. Me ha enviado, porque Él tenía la unción, fue enviado. ¿Y fue enviado para qué? Para que por medio de su unción pudiera soltar ligaduras de impiedad, para que pueda sacar al enemigo. Por eso, cuando Jesús estaba libertando a los endemoniados, cuando estaba liberando a alguien, la gente hasta en ese momento no se había visto eso entre el pueblo de Israel. No se conocía eso de la liberación. Por eso cuando Jesús libertó a una persona ahí, los fariseos, los escribas, los saduceos, los religiosos de aquel tiempo se asustaron, se sorprendieron y dijeron que todo lo que estaba pasando era por el diablo, por el príncipe de las tinieblas, por Belcebú, el príncipe de los demonios. Pero Jesús dijo, no, ustedes están equivocados. Si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, esto significa, lo único que significa es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. El reino de Dios, el poder de Dios, el orden de Dios, el deseo de Dios, el pensamiento de Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios ha llegado a vosotros. Porque la palabra enviar significa levantar. Levanta al caído, liberta al cautivo, quita los yugos, prende al enemigo, saca de la cárcel a los oprimidos, saca al diablo del lugar. Él hace que se suelten cargas de opresión, ligaduras de impiedad, etcétera. Ahora, enviar, sabemos perfectamente en Juan 3:16, la palabra de Dios, que Dios envió a su Hijo. ¿Cómo dice Juan 3:16?
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida. Porque Dios no envió al Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. El Padre, Dios el Eterno, el Dios, el gran yo soy, envió a su Hijo. Envió a su Hijo para salvar. Jesús es el Salvador. Jesús es el Salvador del mundo. Lo envió al mundo para que por medio de Jesús pudiéramos nosotros ser salvos, para que el mundo sea salvo. Dios envió a su Hijo. Jesús, escúcheme bien, entendió su misión. Jesús entendió su misión. Por eso dice en Lucas capítulo 4, Lucas 4 del 16. Vean qué dice Lucas 4. Lucas 4, 16. Vamos a leer los dos versículos 16 y 17. ¿Cómo dice? Muy bien, ahora repetamos el versículo 21. ¿Cómo dice? Versículo 21. Jesús entendió. Jesús lo entendió, su misión o no. Porque dijo, hoy se ha cumplido. Porque Él era el ungido. Él era el enviado. Por eso Él dijo, el Espíritu del Señor, Adonai, está sobre mí. Está sobre mí por cuanto me ha enviado. Jesús entendió su ministerio, entendió su llamado, entendió, por supuesto, este mensaje, su misión. Por eso Él dijo en Juan capítulo 17. Ahora vamos a Juan. Jesús, que había entendido su ministerio, Juan 17, versículo 18. Juan 17, 18. ¿Cómo dice? Como tú me enviaste al mundo, también yo los envío. Jesús fue enviado por su Padre al mundo. Jesús entendió su misión. Por eso Él dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y se cumplió por su ministerio. Todo lo que estaba escrito ahí se cumplió en Jesús. Y Jesús dijo al final, así como el Padre me envió, así como tú me enviaste, yo también los envío al mundo. Por esta razón Jesús dijo en Juan 14, 11 y 12. Juan 14, 11 y 12 dice, creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, creed a causa de las obras mismas. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. ¿Por qué? Porque yo voy, porque y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Iglesia, no, usted creo que no está entendiendo en esta mañana. Yo no creo que esté entendiendo, porque si no estaría usted excitado. Fíjense muy bien, Jesús dijo, así Padre, como tú me enviaste. ¿Cómo fue enviado Jesús? El mismo Espíritu, la misma presencia de Dios, el mismo poder de Dios estaba en la persona de Jesús. La misma autoridad de Dios, el Padre, el Creador, Adonai, el Señor, el amo, el dueño, el que tiene toda la autoridad suprema. Él estaba en la persona de Jesús. Y Él dijo, como tú me envías, como tú me enviaste al mundo, así también yo los envío. También yo los envío a vosotros. Yo también los envío al mundo. El que cree en mí, dijo, el que cree en mí. No dijo únicamente para los pastores. No dijo esto solamente es para apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No, Jesús dijo, el que cree en mí,
las obras que yo os hago, Él las hará también. Escúcheme. Y además dijo, los vaya a hacer igual. No dijo las obras, las mismas obras que yo os hago, Él las hará también. Pero dijo además, y aún mayores, porque yo voy al Padre, porque yo voy al Padre, porque yo voy al Padre, porque yo voy al Padre. ¿Qué significa eso? Él fue al Padre y al irse, Él vino, el Espíritu Santo vino. Él fue al Padre y el Espíritu Santo vino. El Espíritu Santo vino y está en la vida nuestra, y está sobre aquella persona que está consagrada, aquella persona que está llena de su Espíritu. Por eso Marcos 16, vean que dice Marcos 16, 17. Dice: en mi nombre tomarán y estas señales le seguirán a todos los que creen. Estas señales, el que cree en mí, las obras que yo os hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu Santo está en esta iglesia. El Espíritu Santo está en este lugar. Yo no sé si hay gente aquí que puede decir, el Espíritu no es solamente el aliento, no es el consejo, no solamente la enseñanza, no solamente el deseo de Dios, es la presencia de Dios, es el poder de Dios, es la mano de Dios, es el Espíritu mismo de Dios, es la misma esencia de Dios. Escúcheme bien, iglesia, yo termino en esta hora. Dije, escúcheme bien, si tenemos nosotros a Jesús, si alguien tiene a Jesús en su corazón, tiene la misma unción. Si tú tienes a Jesús en tu corazón, tú tienes el mismo poder, tú tienes la misma unción, tú tienes, en otras palabras, nosotros por la unción, por el Espíritu Santo de Dios, porque Jesús está en nuestro corazón por medio de su Espíritu, nosotros tenemos poder, tenemos autoridad. Por eso podemos ir y predicar con poder, predicar con autoridad. Por eso podemos soltar ligaduras de impiedad. Por eso podemos sacar a los demonios. Por eso podemos nosotros poner las manos sobre los enfermos. Cualquier persona. Esto no es exclusivo para pastores, esto no es exclusivamente para profetas y apóstoles. Este es para los que creen en su nombre. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. El Espíritu de Dios. ¿Cuántos en esta hora, en la mañana pueden decir, Dios está en mí? ¿Cuántos están seguros? Levanten la mano. ¿Cuántos tienen a Dios en su vida? ¿Cuántos han abierto su corazón para que Jesús entre a su vida? Yo quiero ver esas manos y manténgala. Si usted tiene a Jesús en su corazón, usted tiene al Espíritu Santo de Dios. Pero entonces, ¿por qué no predica? ¿Por qué no predica? ¿Por qué no puede orar por los enfermos? ¿Por qué no le nace ese deseo? Y si ora, ¿por qué no se sanan? ¿Por qué no está sacando demonios? Le voy a decir por qué. Porque el Espíritu Santo está dentro de usted. Y usted necesita que ese río empiece a desbordarse. Usted necesita que el río que vaya más. Queremos más, que el río vaya más, que crezca. Yo no sé cuántos quieren más. Queremos más de su Espíritu, más de su Espíritu, más de su presencia, más de su poder. Yo le invito en el nombre de Jesús que en esta mañana alce sus manos y comience a decirle al Señor, yo quiero más, yo quiero que tu Espíritu tome más de mí. Quiero ser menos, quiero que Jesús sea más en mi vida.
que Él crezca. Yo quiero que su Espíritu me inunde, me llene. Quiero el Espíritu Santo esté sobre mi vida. Yo quiero, Señor, hacer las obras que tú hiciste. Yo quiero ser imitador de Jesús. Quiero ser un auténtico seguidor de Jesús. Esta es la gran diferencia entre los verdaderos seguidores de Jesús y los religiosos. Esta es la diferencia entre un evangelio correcto, un evangelio completo. Dios no solamente quiere de que nosotros vengamos a la iglesia a sentarnos. Dios quiere que usted tenga poder, que usted tenga autoridad, que usted se haga, que se manifieste el poder de Dios. Que el Dios Adonai, el amo, el dueño del universo, el creador, el soberano de las naciones, el que es Señor, el altísimo, el sublime, el majestuoso, el Dios omnipotente, el soberano, ese Dios que no depende de nada, está en nosotros. Su poder está en nosotros, y a través de nuestras vidas Él quiere manifestarse a este mundo. El mundo tiene que conocer que ese Dios, el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es el mismo Dios de nosotros. Es el mismo Jesús, el que estuvo allá en Galilea, el que estuvo en el mar de Galilea, el que reprendió el mar, el viento y hizo bonanza. Ese Jesús que levantó a los cojos, hizo a los cojos andar, hizo a los mudos hablar, hizo a los sordos oír, aquel que hizo que los muertos resucitaran. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El Espíritu de Jesús está en mí. El Espíritu de Jesús está aquí. El Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jesús está en esta iglesia, está en este lugar. ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos quieren más de Él? Levante la mano y comience a clamar. Comience a clamar. Dígale más, más, más. Tu voz solo escuchar. En ti queremos vivir, aquí en tu presencia. Ven satura de tu espíritu. Gloria Shekinah, ven. Díselo. Hermosa gloria, Que venga a su presencia. satura de tu espíritu. Gloria Shekinah, ven. Hermosa gloria, ven. Yo quiero más de tu Espíritu Santo, más. Díselo. Quiero más de tu Espíritu Dilo. Santo, más. Quiero más, Quiero más. de tu Espíritu Santo. Dilo con todo el corazón. Queremos más. Yo quiero más de tu Espíritu Santo. Dilo con todo el Quiero corazón. más de tu Espíritu Santo. Díselo. Más. Quiero Que comience más aquí de tu arriba. Espíritu Santo. Que Más. comience aquí. Queremos más. Ven satura de tu Espíritu. Gloria Shekinah, ven. Ven. Hermosa gloria, ven. Ven satura de tu Espíritu. Gloria Shekinah, ven. Hermosa gloria, ven. Queremos más, queremos más. Queremos más, Sí, Señor, queremos más de ti. Queremos más, Queremos más de tu presencia. Más poder. Más de tu poder. Queremos más de tu gracia. Más autoridad. Queremos más fe. Queremos consagrar más nuestra vida. Tu amor rompió las cadenas, nos hizo libres, nos dio. Sí, Señor. Tu amor rompió las cadenas, nos hizo libres, gozo nos dio. Tu amor rompió las cadenas, nos Sí. hizo libres. Tu poder, tu amor, tu gracia. Tu amor rompió las cadenas, nos hizo libres. Aleluya. Estamos locos por tu presencia. Estamos locos por tu presencia. Si estás loco por Él, decláralo. Demuéstralo. Locos por tu presencia. Sí, Dios. Estamos locos por tu presencia. Ven satura de tu espíritu.
propias palabras, alza tus manos al cielo y comienza a decirle al Señor: Padre, yo quiero pasar a otro nivel, a otro nivel de poder, a otro nivel de autoridad, a otro nivel de consagración. Yo quiero, Señor, que a través de mi vida tú te puedas manifestar como el Dios poderoso, como ese gran yo soy, como ese Dios que tiene poder y autoridad para romper cadenas, para desatar ligaduras de impiedad, para soltar cargas de opresión. Señor, yo quiero vivir en la plenitud de tu espíritu. Yo quiero, Señor, que ese río, el río de tu espíritu, Señor, que empiece a crecer en este día, en esta iglesia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que empieces, que de acuerdo a la palabra, que de acuerdo al deseo, que de acuerdo a la declaración, que de acuerdo a la necesidad, que de acuerdo a la palabra, Señor, en este momento empiece a abordarse, empiece a crecer el río de tu espíritu, que empiece a crecer ese río de tu espíritu, que el río de tu espíritu empiece a crecer, que empiece a crecer, y queremos que se desborde, queremos que tu espíritu esté sobre nuestra vida. Queremos, Señor, ser sumergidos en el río de tu espíritu. Queremos que tu espíritu nos sumerja. Queremos que tu espíritu no solamente esté dentro de nuestras vidas, en nuestro interior, sino que nos sumerjas dentro del río. Queremos que tu espíritu esté sobre nuestras vidas, para que podamos nosotros convertirnos en testigos verdaderos del evangelio, para que podamos, Señor, cumplir con la gran comisión de manera eficaz, para que las señales que tú dijiste que nos iban a seguir a todos aquellos que creen en Jesús, estas señales se puedan ver, y que esta ciudad, que este estado y que esta nación pueda conocer que realmente tú eres el gran yo soy. Tú eres el omnipotente, tú eres el Dios que todo lo puede, tú eres el Dios grande, el Dios supremo, el altísimo, el creador, el gran yo soy. En el nombre de Jesús declaramos que el espíritu de Adonai, en el nombre de Jesús declaramos que el espíritu de Yod-Heh-Vod-Heh en este momento empieza a fluir, empieza a manifestarse. Vamos, iglesia, clama, iglesia, desea, anhela, acércate, clama, pide, anhela, suplica, dile: yo quiero más, que tu espíritu venga sobre mí, que tu espíritu venga sobre mí. Dilo. Señor, en el nombre de Jesús, manifiéstate en este momento. Manifiéstate, Señor. Toca a tu pueblo, Señor. Que venga esa unción, que venga esa unción. Úngenos con tu Espíritu Santo. Unge a tu iglesia la vida verdadera. Unge a tu iglesia la vida verdadera. Unge a tu iglesia la vida verdadera. Tu espíritu me llena de poder, y en tu verdad caminaré. Con tu fe montañas moveré. A Cristo yo le serviré. Señor, en el nombre de Jesús,
Queremos pedirte que tu Espíritu Santo se siga manifestando, que se manifieste con poder en este momento. Toma tu iglesia. Te pedimos que tú, Señor, selles esta palabra con la obra especial de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que tomes el control de nuestras vidas. Toma el control de tu iglesia, la vida verdadera, con todas y cada una de las extensiones. En el nombre de Jesús te pedimos, te rogamos y te suplicamos, Señor, que tú puedas sellar en este día tu palabra, obrando de manera especial, de manera particular en la vida de cada uno de nosotros. Tu Espíritu Santo haga la obra necesaria, que tu Espíritu Santo haga la obra pertinente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.